¿Qué tal? Bienvenido un día más a estos talleres que estamos dando periódicamente cada semana, más o menos. La semana pasada hablé acerca de lo que era el tema de compartir nuestra fe. Y anteriormente también he hablado acerca de lo que es el estudio de la Biblia, de la importancia de tener información, de conocer, muy importante. Pero en este día, en este taller, quiero centrarme no tanto en el conocimiento, sino en el uso de ese conocimiento. Y es lo que me voy a basar en este taller, que espero que te sea de ayuda. Normalmente cuando una persona, alguien que estudia la carrera de Derecho o es abogado, no le hace ser justo por el hecho de conocer las leyes, ¿no? Igual que también el hecho de, como conductor, ¿no? Saber el código de circulación no me hace buen conductor, sino que eso depende luego de cómo yo aplico y cómo yo eso que conozco lo pongo en práctica. Entonces sería un poquito la idea. La idea es, hemos hablado de conocimiento, hemos hablado de la importancia de estudiar la Biblia, pero ahora quiero centrarme un poquito en lo que es el uso de ese conocimiento. Y yo he titulado, como lo habéis visto en la portada que aparece de esta sesión, Escudo y Espada. Y esto tiene que ver con una analogía que, de los puntos que tengo para tratar, una analogía de Pablo, el apóstol Pablo, que usa a la carta a los Efesios. Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, allí en Éfeso, perdón, él estaba prisionero en Roma, le escribe a la iglesia que está en Éfeso, y esta es una de las cartas que escribe Pablo estando, como digo, preso en Roma, junto con otras cartas que hay, pues la de Filemón, las cartas de Colosense y de Filipense también, ¿no? Y en esta carta voy a leer esta analogía que hace Pablo, que tiene que ver acerca de la armadura de Dios. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 6, solamente el 13 al 17, luego lo puedes leer desde el 10 en adelante, en casa, tranquilamente. Dice así Efesios 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Dice, sobre todo, resumo, voy al 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Éfeso, que era en ese momento una capital romana de esa zona de Asia, ¿no? Que hoy correspondería a la Turquía moderna, allí era un lugar muy concurrido, muy relevante, gente de todos los sitios. Allí también existía una de las 7 maravillas antiguas del mundo, que es el templo de Diana, esa diosa griega, ¿no? Que mucha gente iba a visitar. Un templo enorme, como digo, está contemplado dentro de esas 7 maravillas antiguas, porque luego hay otras 7 maravillas modernas. Y es un templo que se tardó 200 años en construir, con lo cual era muy grande. También allí en esa ciudad pues estaba una biblioteca importante y había también como un anfiteatro que tenía una capacidad de cerca de 25.000 personas. O sea, es un lugar en Éfeso donde escribe Pablo, donde hay todo tipo de personas de diferentes culturas, y él dirige esta carta a esa iglesia que está en ese lugar, ¿no? Y Pablo es una persona que estaba muy asociado también con la cultura griega, romana. No se sabe muy bien muchos detalles, ¿no? Pero él, incluso en sus cartas, cuando escribe, usa, concretamente en Hechos 17-28, usa una frase de autores griegos clásicos, ¿no? Que conocían la gente de aquella época, Epiménides, y luego también Aratos, que era también otro autor clásico griego. Eso está en Tito, capítulo 1, versículo 12. Entonces, tenemos a Pablo que conoce, de hecho Pablo, como sabemos, de los apóstoles, es enviado a los gentiles, ¿no? Entonces, él conocía perfectamente lo que era su forma, su cultura, y él les habla de esta analogía, que en este tiempo no es muy contemporáneo la analogía, aunque nos es familiar más por las películas, pero allí no era por película, allí era porque era la vida cotidiana, lo que tenían alrededor. Alrededor pues era el tema de soldados, ¿no? Con el escudo, con la espada, con el casco, y esa era
digamos, la analogía en que Pablo usa de forma muy acertada, conociendo la cultura de aquel momento, de esa iglesia, y también el momento que están viviendo en esa época, en el siglo I. Yo me voy a centrar en dos elementos que él usa como herramienta que tenemos que usar de esa armadura de Dios, porque el objetivo es hablar de la armadura de Dios para protegernos, para defendernos. Y yo me voy a centrar básicamente en dos herramientas que para mí son, creo que las más relevantes, que una es el escudo y la otra es la espada. Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el escudo simboliza la fe y la espada simboliza la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Yo hace tiempo tengo aquí este soldado, soldadito, que lo compré hace tiempo en una tienda y me gustó, no porque yo sea un aficionado a temas así de cosas bélicas, de soldados, que coleccione. Hay gente que lo hace. En una ocasión visité a un cliente que tenía allí en su trabajo una vitrina y estaba llena de tanques, de soldados, figuras pequeñitas. Y posteriormente, hablando con él acerca de eso, él me contaba que era una persona que era muy apasionada de todo lo que era el tema de la Segunda Guerra Mundial, y por eso tenía aquellos aviones y aquellos, todo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Y luego, lógicamente, me contó que eso lleva años, que todo lo que sale de literatura y de productos lo compra, e incluso tiene una asociación que también hacen reuniones. Bueno, en fin, interesante bajo la óptica. No, yo no soy nada de esto, no es que sea un aficionado tampoco sé muy bien qué tipo de guerrero, tiene pinta de, a lo mejor, de ser un tipo de guerrero que se asemeja a lo que eran los griegos, ¿no? Que conocemos también algunas historias, muchas también mitológicas, y también podría ser un romano, porque tienen en común también el uso del escudo. Es verdad que esto que en este caso, él más que una espada lleva una lanza, que también se usaba. Lo usaban los espartanos, como vemos también en algunas historias y películas que tenemos, pero también los espartanos llevaban una espada. Y básicamente el escudo y la espada son dos elementos fundamentales, porque con el escudo puedes cubrir todo tu cuerpo, arriba y abajo, y con la espada pues puedes evidentemente atacar, ¿no? Entonces son dos elementos importantes. Entonces, ¿por qué compré yo esto? Lo compré sencillamente porque dije, bueno, pensando en la analogía de Pablo, ¿no? De guerreros, ¿no? De tomar la armadura de Dios. Digo, bueno, cada vez que yo vea esta figura, así que de vez en cuando la vea, pues me va a recordar de que en realidad nosotros, como cristianos, somos soldados. Soldados, hombres y mujeres, evidentemente, para todos, soldados que peleamos una batalla. Y es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y por eso lo compré, ¿no? Por el hecho de que cuando veo esto, a veces como cristianos podemos caer en la complacencia de que, bueno, que somos cristianos, que todo va bien, que todo irá bien, que es el cielo. No, no estamos en el cielo, lo he dicho muchas veces, aquí la tierra no es el cielo. Sentimos la presencia de Dios como la sentiremos en el cielo, aunque me imagino que allí con más intensidad, no lo sé. Pero hay cosas que aquí estamos viviendo que no las viviremos en el cielo, como es el dolor, como es la enfermedad, como es los miedos y tantas cosas, ¿no? Y las situaciones que hay en el mundo, ¿no? De guerras y de tantas injusticias que allí en el cielo no lo veremos, ¿no? Entonces, esto me recuerda, cuando veo esto me recuerda que en medio de esa circunstancia no tengo que sorprenderme de las batallas que puedan venir a nuestra vida, y de hecho vienen batallas a veces muy fuertes a nuestra vida también como cristianos, que somos soldados, que tú eres un soldado, hombre y mujer eres un soldado, y que lo que nos enseña en esta ocasión, lo que pretendo en esta ocasión, es que esa palabra de Dios, que es la espada, y ese escudo que es la fe que tenemos en Cristo, tenemos que tenerlas muy presentes. Y no están de adorno, sino que simbólicamente estas espadas que tenemos, estas herramientas, son porque las necesitamos. Habrá momentos que a lo mejor nos dé ganas de no pensar en ellas, pero la realidad es que como cristianos todos pasamos por momentos difíciles y es importante que lo tengamos presente, ¿no? Así que lo primero, ¿qué es una espada? La espada, voy a centrar en la espada. La espada, como sabemos, bueno, es una
es una herramienta de ofensiva, ¿no? La más clásica de ofensiva. En el caso de los hebreos, allí era una espada de unos 45 o 46 a medio metro, de 56 centímetros de larga, y era doble filo, no era para jugar, era una herramienta también peligrosa. Pero yo no voy a hablar de esta espada, yo voy a hablar, como he dicho antes, la que dice Efesios, capítulo 6, que Pablo dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la espada nuestra, no, nosotros no vamos matando a nadie, sino es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Cómo usarla. ¿Cómo usamos o cómo debemos usar esa Biblia? Esa palabra de Dios, ¿no? Esa espada del Espíritu, vamos a ponerlo allá en ese orden para conectarlo con lo que aparece aquí en la Biblia, ¿no? Hay una historia en Nehemías capítulo 4 que se nos habla de cuando Nehemías fue enviado por el rey Artajerje allí a Jerusalén a reedificar los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. Había habido una deportación de Israel, toda esa época triste de Israel, que se apartó de Dios, y a causa de ello pues, fueron deportados y un montón de destrucción, ¿no? Y Nehemías fue allí a ese lugar, y su propósito era reedificar el muro. Y lo que quiero subrayar, sin entrar en más detalle de la historia, es que en Nehemías 4:17 dice que aquellas personas que con él, gente del pueblo, ¿verdad?, pues fueron a ayudar a levantar el muro, que no eran cuestión de 2 o 3 personas, sino todo el que podía. Dice Nehemías 4:17 que los que edificaban ese muro, los que acarreaban, los que cargaban, los que en una mano hacían la obra, cogían las cosas, y la otra tenían la espada, dice. El versículo 18 lo pone un poquito más centrado, dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, la tenían la espada, y así edificaban. Y cuando tocaban la trompeta, pues iban allí, si había algún peligro, iban a esa parte del muro que había una amenaza del enemigo que seguía estando allí, para que todos fueran a luchar, ¿no? Entonces, lo primero que nos enseña también la Biblia es que la espada del Espíritu, en este caso la palabra de Dios que la usamos, lo primero que nos enseña es que tenemos que usarla para edificar la obra de Dios, para edificar la iglesia. Hay mucha gente que dice: bueno, yo tengo la espada solamente para defenderme, y esto me hace pensar, ¿no? Cuando yo era más jovencito, bastante más jovencito, porque ya no lo soy, recuerdo que había personas que yo también quería ir a aprender judo y este tipo de cosas, ¿no? Y recuerdo que hay gente, había jóvenes también que querían a lo mejor aprender judo, aprender karate, pero no tanto con el hecho de hacer un deporte y poder incluso defenderse en un momento determinado, sino más que nada para luego presumir delante de otros, ¿no?, de cómo ellos son superiores, de que saben técnica que los demás no conocen, y con eso ser admirados, ¿no? Y yo me venía a este ejemplo porque a veces, como cristianos, podemos caer en este error de usar la espada. Pensar que la Biblia es para nosotros presumir de que sabemos mucho, de que conocemos muy bien los versículos, de que dominamos muy bien. Y esto pasa también en cristianos, ¿verdad? ¿Qué sucede esto? Tenemos ese síndrome, ¿no?, del karateka, el judoka, que lo hace para luego presumir delante de los demás, ser un gladiator, ¿no? Y Dios no nos llama a esto, Dios nos llama a ser siervos, que es todo lo contrario. O sea, tenemos la espada, pero tenemos que ser siervos. De hecho, ayer tuvimos una reunión de pastores a nivel de Salén Nacional, a través de las plataformas digitales, no presencial, porque no podemos todavía estar juntos, a través de la plataforma, y nuestro hermano Marco Vidal, que es el pastor de Salén y presidente de todas las iglesias Salén en España, él compartió una pequeña palabra, ¿no? Y él usaba ese texto de 1 de Corintios capítulo 9, también escrito por Pablo, y Pablo aquí también está usando una analogía acerca del corredor en el estadio y boxeador, ¿no? Y Pablo en 1 de Corintios 9:26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él resaltaba entre otras, esta palabra de sino que yo golpeo mi propio cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que él pone el ejemplo de un boxeador, de un corredor también, pero un boxeador que golpea su propio cuerpo.
y los pongo en servidumbre, dando a entender, no que se quieran maltratar, ni penitencia, sino en el sentido de que a veces nuestro orgullo, ¿verdad? Como estos ejemplos que ponía de los karatecas y todo esto, nos puede llevar a pensar que ser cristiano, conocer la Biblia es una labor de hacer proezas y es de servir. Y él decía eso, la necesidad de que nosotros, lo primero que tenemos que hacer con la Biblia es, con la espada del Espíritu, es hacia nosotros mismos. Que esa espada, que es la palabra de Dios, que dicen en los pensamientos, como dice también la palabra, no quite todo aquello que nos vale. Que esa espada debe ser usada primeramente para nuestras vidas, para nosotros, para quitar orgullo, vanidad, para quitar todo aquello que a Dios no le agrada, ¿no? Y él decía esto, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿verdad? Como dice ese dicho famoso, que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y a veces nosotros usamos para nosotros una espada de palo y para los demás usamos una espada de acero, ¿no? No usamos el mismo rasero, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice que en la otra, en una tenían, como dice Nehemías, que trabajaban en la obra, y eso significa usar bien la palabra, saber que tenemos que servir, estar sirviendo, y en la otra tenían la espada para ver si venía algún enemigo, ¿no? Poder defenderse. Ahora, en cuanto al uso de la espada, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en Juan capítulo 18 que hemos oído, Juan 18:10, cuando Jesús está allí en Getsemaní, que vienen algunos siervos del sumo sacerdote para apresarle con Judas que le había delatado. Y en ese momento que vienen esos siervos del sumo sacerdote para arrestarle, Pedro, que lo está viendo, Jesús por supuesto también, y Pedro saca su espada, llevaba su espada, y dice que literalmente le cortó la oreja a uno de estos siervos, ¿no? Y eso lo tenemos allí en Juan 18, 10 y 11. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Eso nos habla de que no basta usar la espada con buena intención, como posiblemente tenía Pedro. Pedro tenía buena intención, no hay que dudarlo, ¿no? Pero no es la intención. Tenemos que añadir sabiduría y saber discernir los tiempos. No podemos ir dando bibliazos por todos los sitios, porque si es una espada, cuidado con los bibliazos, ¿no? Porque puede hacer daño, ¿no? No estamos hablando sencillamente de cualquier cuento o literatura, estamos hablando de la palabra de Dios, que es poderosa, ¿no? Entonces, si es poderosa, lo es también para hacer daño. Y en esta ocasión Jesús dice, no, guarda eso, tú no, la copa que el Padre me ha de dar. O sea, tenemos que discernir qué está pasando antes de hablar, antes de usar la palabra, en qué contexto estamos, como estaba Pablo allí en Éfeso, ¿verdad? Y hay otro pasaje más que no... En Mateo 7, que Jesús dice, Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y luego Jesús dice esa frase, ¿no? ¿Por qué miras las pajas que están en el ojo de tu hermano y no miras la viga, ¿no? Entonces, muchas veces también podemos usar la espada, la Biblia, para juzgar a los demás, y eso no es usarla bien. El juicio le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que llevar la Biblia para presentar a Cristo, para presentar la salvación, hablar con claridad, la verdad, pero la verdad en amor, no la verdad con odio, que es una mezcla que no se entiende, que crea confusión, ¿no? Que es lo que se ha hecho a través de la historia con la Inquisición. En el nombre de Dios se hacían barbaridades, habla de Dios y habla de guerra y habla de venganza, es algo contradictorio, eso solo crea confusión y ahí no hay nada de Dios, ¿no? Entonces, el mismo Pablo a la carta a los Efesios 6:19 dice que le dice que oren también por él, ¿no? A fin de que al abrir su boca le sea dada una palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, lo que es el misterio del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que pedir a Dios, ¿no? Usar esa espada para edificación, para saber traer la verdad sin ir con daños ni con venganza. Y el otro elemento es el escudo, ¿no? El escudo, que he dicho también del guerrero, es otra arma muy importante, es defensiva pero también es ofensiva, ¿no? Y habla del escudo como símbolo de la fe. Y dice que, hemos leído antes, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces el escudo es muy importante porque es un escudo que es nuestra fe. Ahora hay que pensar como cristianos en la fe, eso es tu escudo, tu fe, y esa fe tenemos que tenerla siempre presente y esgrimirla siempre, porque como dice,
habrá dardos del diablo, ¿no?, que vienen sobre nosotros, y el escudo de la fe es la que nos preserva. Si nosotros nos quedamos sin el escudo, sin la fe, si nosotros perdemos la fe, que es el objetivo principal del enemigo, desarmarnos y quitarnos lo más principal, el escudo es uno de ellos, por eso dice Pablo, tomad sobre todo el escudo de la fe. Sin fe, bueno, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios, en primer lugar, ¿no? Pero sin fe, sin ese escudo, perdemos la confianza. Sin fe pierdes la esperanza. Sin fe también esos dardos del maligno no lo puedes tú, digamos, reprimir, ni lo puedes, ni te puedes proteger acerca de ello, ¿no? Entonces es importante que tengamos presente que eso es el escudo para el cristiano. Ahora, ¿cómo usarlo? Como he dicho antes con la espada. Hay dos maneras. Una es de forma personal. Tu escudo es algo personal tuyo. Mi escudo no está para salvarte a ti. Lo puedo usar en algún momento, pero el enemigo buscará cuando estás solo para atacarte a ti. Tú tienes que usar también tu escudo. Entonces eso significa algo personal. Si se te olvida llevar el escudo, un día, pues puede que ese día sea cuando recibas ese ataque, ¿no? Así que es muy arriesgado. Y yo me viene a la mente lo que es el ejemplo que estamos pasando ahora con esto de la pandemia, ¿no?, del virus este, ¿no? Como uno de los consejos que se está viendo, y cada vez es más evidente, el hecho de llevar mascarillas. Se tenía que haber llevado desde el principio, cuando empezó todo, pero bueno, yo entiendo también que es muy fácil decirlo ahora cuando ya ha pasado un montón de unos meses y todo el mundo sabe cómo funciona todo esto, ¿no? Pero desde el primer día se tenía que haber llevado mascarilla. ¿Por qué? Porque la mascarilla me protege a mí y también protege a los demás, que es el objetivo de la mascarilla. Entonces, el escudo te protege primeramente a ti, pero ya entra en una segunda fase que también el escudo también protege a los demás. ¿Y cómo protege el escudo a los demás? No que tú estés poniendo, le prestes el escudo a otro, ¿no? Sino porque pasa un poquito como las mascarillas, ¿no? Las mascarillas estas me protegen a mí cuando yo la llevo, y también protege a los demás de que yo le pueda contagiar, porque la mayoría de la gente no se ha hecho ningún test para saber si es portador, asintomático, que a lo mejor ni siquiera lo sabe, y de ahí viene también toda esta gran efectividad de la epidemia, ¿no? De que gente que no sabe transmite a otros la infección. Entonces, este virus, como digo, pues es esa amenaza, es como ese dardo, ¿no? Y tenemos que ponernos el escudo de la fe para luchar, ¿no? Y cuando hablo de manera colectiva, hay muchas analogías también, ¿no? Por ejemplo, lo usaban los guerreros persas y los romanos, y cuando uno ve esas estrategias que usaban ellos, ¿no? Ellos usaban estrategias que cuando estaban, pues eso, un pelotón, o estaban una centuria o lo que fueran, esos batallones que usaban ellos, ¿no?, y recibían flechas, dardo, una de las cosas que hacían para protegerse de forma muy fuerte es que se juntaban todos y todos ponían su escudo uno al lado del otro, con lo cual no dejaban ningún hueco para que ninguna flecha entrara. El problema era que si uno de los que ponían su escudo caía, o se retiraba, o huía, dejaba un hueco que ponía en peligro de vida y muerte a los demás. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que como cristianos, no solamente cuando tú cuidas tu fe, te estás cuidando a ti, sino estás cuidando a tu familia, estás cuidando a tu iglesia, estás cuidando a la sociedad, ¿no? Porque te mantiene, le estás protegiendo también a ellos. Cuando en una iglesia saludable, ¿no?, pues hay alguien que a veces pasa, ¿no?, pues se deja engañar con historias, ¿no?, y deja ese hueco de engaño, el diablo aprovecha y se mete por allí, y todos los demás están muy bien, todos los demás están con su escudo, están perfectamente alineados, pero basta que uno o dos se deje engañar. Y eso pasa en las iglesias también, ¿no? Como hay personas que se dejan engañar, y a esto te llamo, ¿no?, que no te dejes engañar, sé una persona equilibrada, que cuando tengas dudas lo puedas consultar, ¿no?, y que puedas saber cómo manejar tu escudo para que no seas, primeramente, te perjudique a ti y también perjudique a los demás, ¿no? Así que una iglesia, una iglesia fuerte no es una iglesia que, digamos, que tiene un super pastor, ¿no? Porque los superhéroes, esos están ahí en ciencia ficción, que está muy bien, ¿no? Un Superman que hace de todo. Una iglesia fuerte es una iglesia, lógicamente, que tiene pastores o varios pastores, lógicamente, porque en función del crecimiento, pero es una iglesia que, aparte de que el pastor se preocupe y haga su labor, sobre todo de enseñar, ¿no?, de
como hace Pablo. Pablo no estaba ni siquiera en Éfeso, Pablo está en Roma, allí en la cárcel, y desde allí se dedicaba a escribir estas cartas para aconsejar a los responsables y a todos los miembros de la iglesia para que se leyera, para que ellos pudieran defenderse. Y como digo, la fortaleza de una iglesia está en que haya personas responsables de áreas y no responsables, que cada miembro se considere que tiene que defender esa muralla, que es la obra de Dios, que es la iglesia, ¿no? Cuando sucede esto, el diablo no encuentra hueco, no encuentra lugar. Y esto es una iglesia fuerte, no es algo que tenemos que inventar. Luego hay formas y estrategias para hacer, pero la salud de una iglesia no es algo que requiera, pues eso, darle mucha vuelta, porque es muy evidente que Pablo continuamente lo repite, no solamente a la iglesia de Éfeso, a Timoteo se lo dice también, ¿verdad? Cuando le está llevando también una iglesia allí, creo que es la iglesia de Efesios, creo que es de Éfeso. Y entonces lo vemos que la labor principal de una iglesia para ser fuerte no es tanto, como digo, que hay una persona un líder, porque si se va ese líder ya se acabó todo, sino que sea un cuerpo saludable. Y es lo que yo quiero dejarte y acabar con esto, ¿no? Decirte que una iglesia fuerte en parte también depende de ti. Y yo lo que pido a Dios no es personas, no que seas fuerte por ti mismo, sino que tú tengas un uso adecuado de lo que es la palabra de Dios. Si te sientes débil, pues pide ayuda a Dios y también a alguien que pueda orar por ti y ayudarte, ¿no? No pasa nada, todos tenemos, como guerreros, somos heridos, nos levantamos, pero tenemos que tener claro, ¿no?, cómo es el uso correcto de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese uso, que es una espada fantástica, pero tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para no ir como Pedro cortando orejas que luego Jesús tiene que solucionar, porque luego Jesús tuvo que sanar la oreja de ese siervo, ¿no? Y a veces pasa, personas cristianas, que hay heridas que luego Dios tiene que tratar esas heridas porque alguien con la palabra de Dios, con buena intención, pero con poca sabiduría, le hizo daño. Así que lo voy a dejar aquí porque ha pasado el tiempo y quiero que te quedes con esto. Importante conocer la palabra de Dios, pero importante saber que somos soldados y que no te olvides cada día la armadura. La armadura, el escudo, que es tu fe, y la espada, que es la Biblia. Dios te bendiga. Hasta la próxima.